Hola a todos, bienvenidos a Cardio TV, aquí en el Congreso de la SEC 2024, y vamos a tener una conversación sobre un tema que yo creo que es muy interesante, ¿no? Que es el tema de decisiones en cardiopatía isquémica crónica. Nuevas guías este año, 2024, con muchas controversias, como veremos también en sesiones del Congreso, que os aconsejo ver la sesión que trata un poco sobre este tema, que son las dos personas que me acompañan los que la van a llevar, que son José Juan Gómez de Diego, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y Oriol Rodríguez Leor, del Hospital Germán Trías y Pujol de Barcelona. Entonces vamos a empezar directamente un poco hablando de diagnóstico, ¿no? Entonces en el diagnóstico tenemos un nuevo algoritmo. ¿Cómo encajan las distintas técnicas de Mangen, José Juan? Bueno, pues yo creo que esta sesión nos da una buena oportunidad para revisar el proceso diagnóstico del síndrome coronario crónico. Nos lo han planteado como controversia entre técnicas invasivas y no invasivas. Yo no creo que la controversia realmente no está ahí, sino que hay muchos otros puntos que se pueden discutir. El punto de partida de las guías no es ninguna sorpresa, es el algoritmo que hemos manejado toda la vida, es muy parecido al de las guías anteriores. Si tienes un paciente que tiene síntomas, entonces tienes la duda de si tiene enfermedad coronaria de base, pues bueno, pues un primer paso, que es hacer una valoración clínica, intenta obtener información sobre las molestias, los síntomas, el tipo de dolor, intenta apoyarte y obtener información con las técnicas de la consulta del día a día, el electro, el ecocardiograma, y de primeras intenta ver si es un paciente que claramente es un síntoma que no sugiere enfermedad coronaria, o si por el contrario es un paciente que está en una situación de alto riesgo que tienes que tratar rápido. El objetivo sería llegar a obtener una valoración de la probabilidad preprueba de que el paciente tenga enfermedad coronaria obstructiva. Esto a mí siempre me ha costado muchísimo manejarlo en la vida real, porque esto suena como muy académico, ¿no? De calculadora. Sí, de calculadora. Entonces, el primero te dicen, mira, no, tú lo que tienes que hacer es utilizar este score que nosotros te proponemos, entonces en función de las características de la clínica, le vas dando unos puntos. El score de las guías de este año es incluso un poco más complejo que las anteriores, porque es por edad, por sexo, por puntuación del score de los síntomas y por factores de riesgo. Entonces hay una tabla que, bueno, pues que yo entiendo que desde el punto de vista académico o conceptual pues es muy interesante, pero yo creo que en la práctica clínica ninguno vamos con la calculadora o con la tabla en la mano. La cuestión está en que tú tienes que intentar hacer una estimación del riesgo del paciente y te dicen, mira, tienes aquí unas pruebas, que esto es una cosa que a mí me suena extrañísima, son pruebas que no son pruebas diagnósticas, son pruebas modificadoras del riesgo. Las puedes utilizar si te parece conveniente. Una es el score calcio, que es la primera vez que entra en las guías de práctica clínica de síndrome coronario crónico, porque sí que es cierto que si el score es 0, la probabilidad que tenga enfermedad coronaria obstructiva es muy pequeña. Y por otro lado entra la ergometría, nuestra ergometría del día a día, que había salido por la puerta de atrás en la anterior de las guías como una prueba a no utilizar, que vuelve a entrar en esta edición de las guías por la puerta de atrás, no como prueba diagnóstica, sino como modificador del riesgo, porque si tú haces una ergometría como una carga funcional y que es negativa, pues la probabilidad de que tengas enfermedad coronaria obstructiva es pequeña. Entonces, el segundo paso es valora cuál es la probabilidad de que el paciente tenga enfermedad coronaria obstructiva. Si el riesgo es del 5% o menos, pues es un riesgo muy pequeño en el que a lo mejor no merece la pena hacer ningún tipo de prueba, y luego en función del riesgo que le calcules, pues piensa qué tipo de prueba le vas a hacer. Lo que dicen las guías es que hay básicamente 3 formas de manejar al paciente o de hacer el diagnóstico. Tienes el TAC de coronarias, que es especialmente bueno si la probabilidad es pequeña para descartar enfermedad coronaria obstructiva. Las pruebas de detección de isquemia, que si la probabilidad es un poquito mayor, para orientar a dónde está la isquemia y orientar el trabajo de la revascularización. Y ir directamente a la coronariografía diagnóstica en pacientes en los que están en mala situación o que te preocupan de forma especial. Y casi lo más importante no es la prueba que tú utilizas, porque las 3 pruebas funcionan. Lo más importante es en tu hospital qué disponibilidad tienes de cada tipo de prueba, qué experiencia hay, cómo funciona, cuánto tiempo tardas en conseguir que te hagan el estudio y la fiabilidad que tú vas a tener del resultado que tengas en el informe. Esto es un poco más o menos con lo que hay que jugar. Oriol, tú desde el punto de vista del intervencionista, ¿cómo ves este enfoque diagnóstico? ¿Estás de acuerdo que realmente se hace una especie de gatekeeper, de que no venga nadie a la sala hemodinámica que no lo necesite, ¿no?
Casi parece eso, ¿no? Bueno, yo creo que desde luego el objetivo es que el paciente que llega a la coronariografía pues sea porque realmente se lo merece. El problema es que muchas veces, si somos muy restrictivos, pues puede haber pacientes que quizás se lo merezcan y no lleguen. Yo estoy de acuerdo con José Juan. A mí estos scores me parecen muy artificiales. Y creo que van un poco, la sistemática anula un poco al individuo, ¿no? Esa es una frase que en mi hospital repetíamos mucho y yo creo que es un poco así. Entonces creo que hay que aplicar el juicio clínico. Creo que tenemos pruebas no invasivas que realmente nos van muy bien. Nos van muy bien primero para confirmar el diagnóstico y luego para valorar el riesgo, ya no el riesgo de que tenga enfermedad coronaria obstructiva, sino el riesgo de eventos cardiovasculares que le va a generar esa enfermedad obstructiva. Yo desde este punto de vista pues coincido con él. Creo que no se trata tanto de una controversia, sino de buscar puntos de encuentro, porque vamos a estar más de acuerdo que en desacuerdo seguro en todos los aspectos que vamos a tratar. Rafa, ¿estás viendo que va a ser una controversia sin mucha controversia? Es posible. Y luego hay un punto dentro que está entrando ahora, porque es algo en lo que se está avanzando un montón, que es el tema de angina con coronarias normales, enfermedad microvascular, sí, que es algo que entra muy difícil por la vía de las pruebas no invasivas, algo que nos están enseñando los hemodinamistas y que yo tengo que reconocer que para mí es una pieza suelta en mi puzzle mental porque todavía no sé dónde colocar. ¿Tú cómo lo ves, Oriol, esto? Porque yo creo que sí que es cierto que yo creo que es una de las grandes novedades, ¿no? Todo el tema del enfoque de la NOCA y NOCA, ¿no? Porque yo creo que ahí las pruebas no invasivas es difícil que gente tenga un PET, ¿no? Que casi parece que es la prueba gold estándar, con lo cual no vamos a poder entrar en la mayoría de los centros por ahí. ¿Qué nos tiene que ofrecer la hemodinámica ahí? Bueno, yo creo que aquí sí que, y las guías realmente lo refuerzan, y hay un apartado muy importante de las guías que trata sobre este tema, sobre la valoración invasiva en pacientes en los que se sospecha que puede haber pues, algún trastorno de base que genere esta angina sin enfermedad obstructiva. Entonces, yo sí que creo que aquí, en los últimos años, desde el punto de vista invasivo, tenemos distintas herramientas o distintos test diagnósticos que nos pueden ayudar a diferenciar distintos endotipos causantes de esta ANOCA, que tiene una base fisiopatológica completamente distinta y que probablemente se pueden beneficiar de estrategias de tratamiento distintas, algunas de las cuales todavía estamos aprendiendo y estamos desarrollando, pero yo sí que creo que probablemente en el futuro cada vez va a ganar importancia y sí que creo que hay algunos de los test que podemos hacer de forma invasiva que no se pueden realizar de forma no invasiva, con lo cual aquí sí que creo que probablemente va a ser una de las grandes indicaciones que vamos a ver creciendo a lo largo de los próximos años. Si tuvierais que resumir un poco desde cada área cuál es el mensaje principal que hay en estas guías de síndrome crónico, muy bien, breve, un titular de 30 segundos, José Juan. En cuanto al diagnóstico, bueno, yo creo que las guías son básicamente continuistas en el sentido de que no ofrecen ningún cambio ni ninguna disrupción y yo creo que fíjate que el mensaje es estudia bien cómo funcionan las pruebas en tu hospital, porque dependiendo de la disponibilidad que tengas de las pruebas, pues tu orden de prioridades cambiará. Por ejemplo, si tú tienes un hospital en el que pedir una coronariografía invasiva, un cateterismo convencional es una semana y un TAC de coronaria es 3 meses, está claro que si tienes un paciente que te preocupa, ¿cuál es la prueba que va a funcionar? Entonces, como cada hospital es un poco un mundo porque tiene su propia dinámica, sus propias demoras, pues al final cada uno tiene que jugar con lo que tiene y tratar de sacarle el máximo provecho. Y Oriol, tú, así de los mensajes de la guía. Yo suscribo absolutamente lo que él dice y para mí sí que creo que es importante el valor que se le está empezando a dar a esta entidad que hasta ahora teníamos muy olvidada, que es muy prevalente, que realmente condiciona muchas veces un mal pronóstico de los pacientes y un empeoramiento de su calidad de vida. Y creo que bueno, pues es una nueva herramienta que tenemos que empezar a incorporar en nuestro arsenal y que probablemente pues en el futuro va a crecer y vamos a poder permitir que estos pacientes pues reciban un tratamiento más personalizado. Pues nada, yo creo que está muy claro. Invitar a la gente a que vea la sesión, que va a ser mucho más desarrollada, que aquí es las píldoras principales, ¿no? Y que lo vean en Canal SEC. Nada, un saludo y muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias.